¿Se escuchó? Sí, sí. Arritmia en Ah, verdad es un ya. tema que siempre genera confusión. ¿La otra están de acuerdo? ¿Qué pasó, perdón? Se me pegó. En partir con arritmias. Sí, démosle. A todo. Bueno, entonces, no sé, Pascal, si pudiste estar en una clase que hice de interpretación del electro. No, no estuve. Ya, igual te la puedo mandar si no. Pero cuando Ya. habíamos hablado un poco de las taquiarritmias, vimos que estaban en el Ujú. contexto de un paciente que consulta por palpitaciones, ¿ya? Entonces Ya. eso es súper importante. Cuando vean en un enunciado palpitaciones, al tiro tienen que tener este algoritmo en la cabeza, ¿ya? Que no está muy HD, se los puedo mandar. Igual es una foto como de un mapa conceptual que hice hace 1000 años. Pero para analizar el electro de las taquiarritmias y no verlo entero, así como viendo el eje, la frecuencia cardíaca, la onda P y todo, para ir a buscar cosas puntuales está este algoritmo, donde hay que hacerse tres preguntas esencialmente, ¿ya? ¿Cómo está el complejo QRS? ¿Cómo es el ritmo? Y si está la onda P y qué características tiene, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en un paciente que consulta por palpitaciones es si la taquiarritmia es de complejo ancho o de complejo angosto, ¿ya? Porque esas dos tienen manejos totalmente distintos, con fármacos diferentes. Cuando hablamos de complejo ancho, lo que tenemos que pensar siempre, 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 porque es lo más grave en el fondo, es la taquicardia ventricular, ¿ya? Y los diagnósticos diferenciales que tiene la taquicardia ventricular son taquicardias paroxísticas supraventriculares con bloqueos de rama o la taquicardia paroxística supraventricular que era con la reentrada como al otro lado, que despolarizaba primero como por la parte más lenta y por eso se genera el complejo ancho. Pero la verdad es que da lo mismo el diagnóstico diferencial porque el manejo en el servicio de urgencias para cualquiera de esas tres es la misma. La vamos a ver después, ¿ya? Pero entonces eso, cuando ven complejo ancho, al toque pensar en taquicardia ventricular. Y cuando tenemos el complejo angosto, tenemos un camino un poco más largo, porque la siguiente pregunta es si tiene ritmo regular o irregular. Si tiene ritmo irregular, lo primero que tienen que pensar es una FA, sobre todo si es de complejo angosto, irregular y no tiene la onda P, ¿ya? Y la FA es de las arritmias más frecuentes, así que sí o sí la tienen que conocer y vamos a ver preguntas de eso. Y cosas particulares de la FA es que también la frecuencia cardíaca es bastante rápida, ¿ya? No así como otras que vamos a ver después. Sobre 150 sí o sí. ¿Y qué pasa si tenemos una taquiarritmia de complejo angosto, irregular, pero hay varias ondas PI de morfología distinta entre cada RR? Es un diagnóstico diferencial que según igual es como más específico. Nunca lo han puesto como alternativa correcta en un certamen, ha estado como distractor. Pero por si se los ponen, eso se llama taquicardia auricular multifocal. Cuando uno tiene como estas dos características, complejo angosto, ritmo irregular, y entre cada RR hay ondas P de diferente morfología. ¿Ya? Bueno, dejando de lado las de complejo angosto irregular, nos vamos ahora a las que tienen ritmo regular, que eso lo pueden ver que la distancia entre cada RR sea la misma. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si está la onda P presente. Y ahí lo más típico es la taquicardia sinusal, que está presente en millones de patologías, donde en el fondo tal vez baja la presión y hay una taquicardia compensatoria o en algún TEP, que en verdad es un electro normal, solo que tiene la frecuencia cardíaca más rápida, ¿ya? Y otras cosas que sí o sí tienen que reconocer en una taquiarritmia de complejo angosto, ritmo regular, son las TPCB y el flutter, ¿ya? La diferencia entre estas dos es principalmente la onda P, porque la onda P en el flutter en verdad ni siquiera es una onda P y es como una onda en serrucho, que es súper característica. Y algo que diferencia a estas dos también es que la frecuencia cardíaca es muy rápida en las TPCB, sobre 180, por ahí. En cambio, en el flutter es más lenta. Y después vamos a ver que en el fondo la conducción de la aurícula es como 2 veces la conducción del ventrículo. Y por eso hay como, entre cada complejo QRS hay como dos ondas F. Después la vamos a ver. Pero en el fondo este es el algoritmo que tienen que pensar. Y tienen que ir a buscar esas tres cosas puntuales. Y sobre el manejo,
se puede simplificar bastante. Un segundo. Ya, perdón. Sobre el manejo lo pueden simplificar bastante, porque en un paciente que consulta por palpitaciones, que viene con compromiso hemodinámico, o sea, hipotensión, que además viene con el llene capilar aumentado, que tenga mottling en las piernas, ese da lo mismo que otra característica del electrotenga, va a ir a cardioversión eléctrica. ¿Ya? Y la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación es que la cardioversión eléctrica sincronizada trata de como hacer la descarga justo en el momento en que está el QRS, cosa de poder sincronizar el corazón. En cambio, la desfibrilación como que genera una descarga eléctrica que para todas las células para que se vuelvan a coordinar solas, ¿ya? Que no es lo mismo, porque la cardioversión eléctrica se hace cuando hay una taquiarritmia con compromiso hemodinámico y la desfibrilación se hace cuando hay una fibrilación auricular, perdón, fibrilación ventricular. Que es lo típico que sale en las películas así como Bifi, no sé qué, ya. Y vienen todos como los de la urgencia con el carro paro. Es ese escenario. Después les puedo mostrar un electro de cómo se ve la fibrilación ventricular. Que no lo han puesto en ni una prueba. Ya. Pero ¿qué pasa cuando las taquiarritmias no tienen compromiso hemodinámico? Si tienen una taquiarritmia de complejo ancho, se inicia amiodarona. ¿Ya? Y la amiodarona sirve para cualquiera de estas tres. ¿Y qué pasa si es de complejo angosto? Ahí va a depender de la etiología, ¿ya? Cuando son taquicardias paroxísticas supraventriculares, lo primero que se hace son maniobras vagales y después se inicia adenosina que va a bloquear canales de calcio. Y eso va a como impedir que se genere la reentrada. Y si no funciona la adenosina, se trata con verapamil, ¿ya? Pero acá nunca van a funcionar los beta bloqueadores, porque no son el mecanismo de la arritmia. Tienen que ser al final antiarrítmicos que bloqueen canales de calcio. ¿Y qué pasa con el flutter y la FA? Cuando llevan más de 48 horas de evolución, se privilegia el control de frecuencia con beta bloqueadores, como el propanolol, por ejemplo. Entonces, eso es un poco como el manejo en el servicio de urgencia de las taquiarritmias. Y sobre las arritmias, hay cosas que hay que saber, que como todas las patologías tienen un estudio que es mejor para diagnosticarlas y para estudiarlas, en el caso de las arritmias en general, ya sean bradiarritmias o taquiarritmias, el Holter de ritmo va a ser el mejor examen, porque se puede hacer ambulatorio y te puede hacer un monitoreo de 24 horas. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo tengo una duda, que yo estaba estudiando fibrilación auricular hace un ratito y tenía como que el tratamiento farmacológico era beta bloqueador, era pamilo o diltiazem, ¿sí? Vamos a llegar a eso después. Ah, ya, sorry, es que lo mencionaste recién, ¿o ¿no? Como beta Sí. bloqueador en fibrilación auricular, Es que una cosa es como la FA aguda, como con la ¿ya? crisis, y lo otro el manejo más crónico. Ah, vale, En el ya, gracias. escenario agudo se tiene que dar el beta bloqueador. Después vamos a hablar de lo crónico. Ya, gracias. Ya, bueno, ya que entramos en la fibrilación auricular, esta es la arritmia en la que hay que saber más cosas como sobre el manejo crónico, porque las otras son de resorte de especialistas. ¿Ya? Entonces, de la fibrilación auricular, existe el ABC de la fibrilación auricular, donde la A habla de anticoagulación, la B de control de síntomas y la C de control de los factores de riesgo. Es súper importante la anticoagulación porque efectivamente cuando hay fibrilación en la aurícula se pueden generar trombos y esos trombos pueden ir hacia el cerebro, entonces tienen elevado riesgo de ACV o también elevado riesgo de isquemia en extremidades inferiores. Pero siempre hay que hacerse la pregunta como, ¿en qué pacientes me conviene anticoagular? Porque la anticoagulación claramente no está exenta de complicaciones. Para eso se tiene que calcular dos pruebas o dos scores, en verdad. El Hasbled que habla del riesgo de hemorragia y el CHA2DS que habla del riesgo de eventos trombóticos. Y aquí creo que nunca lo han hecho calcularlo directamente, pero podrían hacerlo. Importante que se sepan como la categoría y que la edad vale por 2 y un evento de alguna CB previo también vale 2 puntos, ¿ya? Y cuando tienen más de 2 puntos,
o un punto en mujeres, como que se sugiere la anticoagulación siempre y cuando no haya demasiado riesgo de sangrado. ¿Y qué anticoagulantes vamos a usar? Principalmente los anticoagulantes directos, como el rivaroxaban o el apixaban. En personas mayores se prefiere el apixaban, ya. Pero el rivaroxaban es como el que se da con mayor frecuencia. Y sobre el control de los síntomas, está por un lado el control de la frecuencia, que se puede hacer con betabloqueadores o con bloqueadores de canales de calcio, pero ahí no son los que se usan en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El amlodipino o el nifedipino no sirven. Tienen que ser estos, los no dihidropiridínicos, y estos no generan tantos efectos adversos como reflejo, porque lo que tienen los otros es que generan taquicardia refleja. Y acá obviamente no nos sirve en un paciente que de base podría tener una taquiarritmia que te genere una taquicardia refleja. Por eso se prefieren esos bloqueadores de canales de calcio y no los otros. Y sobre el control de ritmo se hace con amiodarona. ¿Ya? La amiodarona igual es un fármaco que tiene harto reacciones adversas, así que siempre hay que pedir radiografía de tórax porque puede generar enfermedades pulmonares intersticiales, también puede generar alteraciones de las pruebas tiroideas, entonces también hay que ir controlándolo con esos dos exámenes. Pero es igual, tal vez más de especialistas, lo único que tenemos que saber sí o sí, como médicos generales, es el manejo de primera línea con beta bloqueador, como el control de la frecuencia. Y algo importante en el evento agudo sobre si preferir el control de la frecuencia o el control del ritmo, siempre y cuando la fibrilación auricular tenga más de 48 horas de evolución y esté estable hemodinámicamente, se va a preferir el control de la frecuencia para evitar el evento trombótico en el cerebro. Pero si no, igual se podría intentar en control de ritmo, pero yo nunca lo he visto en un certamen que se prefiera el control del ritmo, porque casi siempre ponían como casos donde tiene más de 48 horas de evolución, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, Disculpa, como dijiste siempre, que, perdón, más de 48 horas se prefiere el control de la frecuencia. sí, beta Ya, bloqueo. Lo gracias. que se hace en la urgencia cuando llega una FA es beta bloqueo y anticoagulación si es que está hemodinámicamente estable, si no, cardioversión. Eso. Y hay algunas papitas clínicas en pacientes que tienen elevado riesgo de trombosis, pero también elevado riesgo de sangrado, y no se puede hacer la anticoagulación, existe otro tratamiento que es el cierre de la arteriola de forma quirúrgica, que claramente no es de médico general, pero por si se los preguntan, es un tratamiento que existe para la fibrilación auricular. ¿Ya? Eso. Eso es lo único que hay que saber como con más detalle. De las otras taquiarritmias solo hay que saber como el manejo de primera línea en urgencia, que es esto acá. Pero grábense en la cabeza que cuando tienen un paciente que consulta por taquicardia, tienen que ir a ver dos cosas como rápido. Si está hemodinámicamente estable o no, y si está hemodinámicamente estable, ir a ver el electro para diagnosticar como qué taquiarritmia tiene y ver si le dan beta bloqueo o adenosina o amiodarona. ¿Ya? Ya, hagamos las preguntas. ¿Quién quiere leer? Ya, yo leo la primera. Mujer de 75 años con antecedentes de hipertensión y EPOC tabáquico en tratamiento con el alapril y salmeterol. Refiere presentar 2 episodios de palpitaciones a la semana en los últimos 3 meses. Al interrogatorio dirigido, sin disnea, sin angina, sin tos. Se solicita electrocardiograma de reposo que resulta normal. ¿Cuál es la conducta más apropiada a continuación? Solicitar Holter de ritmo de 24 horas. Ya, entonces esta es la pregunta como sobre cuál es el mejor examen para estudiar las arritmias en el fondo. Porque a lo que ella más le molesta son las palpitaciones. Y ahí por eso se prefiere el Holter. Las palpitaciones no tendrían nada que ver con la broncodilatación que se ocupa para el EPOC, porque no generan efectos como a nivel sistémico. Ya. Y sobre el enalapril y el atenolol tampoco deberían generar las palpitaciones.
Y el electrocardiograma de esfuerzo sería pensando en un trastorno como más isquémico, ¿no es cierto? Entonces ahí tal vez sería que la paciente consulte por angina, pero acá lo que nos preocupaba más eran las palpitaciones. Por eso el Holter. Ya. Ya. Ahora pongamos en práctica lo que hemos visto. Ah, y otra cosa. Sobre la edad de presentación, es súper variada. Como que pueden ser tanto mujeres como hombres. Y sí o sí pueden ser personas jóvenes perfectamente, también personas más mayores. Así que no como en otras patologías donde quién es el paciente nos dice mucho. En taquiarritmia, pucha, es más el motivo de consulta lo que nos va a orientar cómo tenemos que pensar, más que la edad. Ya. ¿Quién quiere leer? Ya yo leo. Mujer de 30 años consulta a SAPU por palpitaciones desde hace media hora. Al examen físico se presenta consciente y orientada, con presión de 100/60 y frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, regular. Pulsos carotídeos simétricos sin soplos, a nivel cardíaco ritmo regular en 2 tiempos sin soplos y se realiza el electrocardiograma que se muestra a continuación. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? Bacán. Ya, entonces ustedes leen consulta por palpitaciones. Entonces al tiro van al algoritmo de las taquiarritmias. ¿Qué opinan sobre el estado hemodinámico de la paciente? Tienen Está pocos datos. estable, ¿no? O sea, no, espérate, frecuencia cardíaca está, tiene la arritmia y la presión está normal. Y no Ya. tiene soplos y el ritmo está bien. Pero acá, como siempre, van a tener palpitaciones y probablemente tengan taquicardia. La taquicardia no nos dice mucho sobre el estado hemodinámico. Y van a tener que ir a ver más la presión y el estado de conciencia. Ya, está estable, ¿no? Súper, ya. Entonces acá no hay que hacerle cardioversión. Si es que esta es alternativa, esa no es, ¿ya? Y lo otro, del examen físico, ese nivel de frecuencia cardíaca y que sea regular, así como al ojo. ¿Qué podría ser antes de ver el electro? Eh, ¿Cuál era tu pregunta? Si es que Con viendo el ese nivel examen de frecuencia físico, cardíaca mm, y que sea regular, ¿cuáles podrían como descartar? O tal vez bajarle la probabilidad. ahí no me acuerdo el algoritmo, pero la fibrilación auricular no. Bien, ¿cierto? La fibrilación es irregular. Y la otra que era la taquicardia auricular multifocal. Ya. Y con ese nivel de frecuencia cardíaca que está tan alto, es raro que sea un flutter. Después vamos a ver que el flutter en verdad no es tan rápido. ¿Ya? Em, Así que eso por ahora. Ya. Y con el electro. Primera pregunta, ¿cuál es? La verdad no he estudiado electro yo, así que no tengo No, pero la idea. primera pregunta del algoritmo. Ah, ya, era si era de complejo ancho o angosto. ¿O no? Súper. Ese era bueno. Ya, y ustedes qué ven acá, complejo ancho o angosto. Angosto. Bien. Angosto. Ya, entonces no puede ser taquicardia ventricular, entonces, ¿qué tratamiento no va a ser? La amiodarona. ¿Ya? Porque amiodarona es taquicardia ventricular. Entonces ahí también pueden ir descartando. Por ejemplo, acá solicitar hemodinamia, eso tal vez sería si estuviera perdón, hemodinámicamente inestable. Y la amiodarona sería si es que estuviera con una taquicardia de complejo ancho. Son todos endovenosos de los fármacos que hemos hablado en todo caso, por si acaso. Ya, entonces, siguiente pregunta. Cuando tenemos ya que es de complejo angosto, ¿cuál es lo que viene después? Si es regular o irregular. ¿Y qué viene en el Y electro? yo lo veo regular, Súper regular, creo. ¿cierto? Sí. Ya, y está súper rápido. Ahí se ven de hecho los 180 porque son menos de dos cuadraditos. Si fueran dos cuadraditos serían 150. Ya, entonces le creemos que es 180 y la onda P como que se ve, no, ni se ve. Como que se, como que, ¿cómo se Vayan llama ver esto? el Como que ritmo se, sinusal. No, no la pillamos. No está ni la onda T ni la onda P, es como que está todo. ah, ya. A veces se ve como un poco la onda P como metida después del QRS.
Que eso es súper característico de las taquicardias paroxísticas porque la reentrada se hace después de la despolarización. Por eso hay una onda P retrógrada. Pero miren, imagínense, no sabían. Viendo solo las alternativas, no puede ser el propanolol porque el propanolol sea o en el flatter o en la FA. ¿Ya? Entonces la única que les quedaba era la B, que serían las maniobras vagales. Y si no hubiera estado esa, ¿qué otra habría sido correcta? ¿Qué otro tratamiento es correcto en la taquicardia paroxística? Así que saben. Ay, no me acuerdo lo que pusiste arriba, pero era. No podía ser el verapamilo. ¿Qué sé? Sí. ¿Sí? La Ah, enosina y el verapamilo eran los que servían en las TPCE. Primero maniobras vagales, o sea, masajear el cuello. Después adenosina, 6 miligramos endovenoso. Y después el verapamilo. Ya. Así que eso con las TPCB. Son súper rápidas, súper regulares. Y acá vamos a ver otra. Consulta por palpitaciones. ¿Cómo ven este electro? Complejo ancho o angosto. yo diría que angosto. Bien. ¿Regular o irregular? Regular. Súper. Entonces no puede ser la FA. Y si se fijan, la frecuencia cardíaca no es tan alta, po. Tenemos acá 1, 2, 3, 4. Está entre 60 y 75 latidos por minuto. Y esta onda que parece cualquier cosa, ¿qué es? Ese es el serrucho. Ese es Entonces es un la flatter. onda F de Flatter, que aparece como una marea. Literal, eso es lo que está pasando en el corazón. Es como un aleteo. Y acá serían, en el fondo, un Flatter 3 es a 1, porque cada 3 ondas P, entre comillas, 3 como contracciones auriculares, hay una ventricular. Pero también el Flatter puede ser 2 a 1. Donde en vez de 3 como guatitas van a haber 2. En la foto donde se cache. Ya. Acá igual se cacha un poco. ¿Se fijan que acá hay como 2 guatitas entre cada RR? Sí. Eso significa, en el flatter, en el fondo, la contracción de la aurícula es brígida, pero la contracción del ventrículo no tanto. Como que no le da al ventrículo para latir tan rápido, o sea, latir tan rápido como lo está haciendo la aurícula. Por eso hay como ondas que no conducen en el fondo. Que se contrae la aurícula, pero el ventrículo no hace nada. Por eso pueden ser 2 a 1 o 3 a 1 dependiendo de cuánta onda F hayan acá. Pero lo importante es reconocer la onda F. Porque lo que yo más he visto cuando la respuesta correcta es flutter, más que el manejo, es reconocer que sea un flutter. Que en el fondo lo diferenciamos de la FA y de la taquicardia auricular multifocal porque es de ritmo regular y estas son de ritmo irregular. Y lo diferenciamos de la taquicardia paroxística porque esta es mucho más rápida y no tiene esta onda F. ¿Se fijan? ¿Tienen alguna pregunta con eso? Yo no. Ya voy a asumir que las otras no. Ya, siguiente. Ya, yo la leo. Mujer de 64 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección de 58, consulta por cuadro de 3 días de palpitaciones sin otros síntomas.
Se encuentra estable hemodinámicamente y en el electro se documenta fibrilación auricular con frecuencia de 150. La primera medida a administrar a continuación es... Ya, acá igual les soplaban varios datos, les decían que estaba hemodinámicamente estable y que era una FA. Y que tienen 3 días de duración. O sea, en el fondo acá ya tenemos que preferir el control de la frecuencia. Y el betabloqueador de primera línea es el propanolol. Ahí no había mucho como que discutir. La Claro. Oye, amiodarona ¿qué había? sería para una Disculpa. taquicardia ventricular. Dime. Mi duda era que tú habías mencionado la amiodarona, pero en otra cosa. Yo sé que aquí es propanolol, Taquicardia pero ¿qué habías ventricular. dicho? Ah, ya, súper, gracias. Creo que viene uno de esos. Sí. La amiodarona se ocupa o para el manejo crónico de la FA cuando se quiere el control del ritmo o en el manejo agudo de una taquicardia ventricular. Pero ahí se da endovenoso. En el otro se da de forma oral. Vale, gracias. Ya. Siguiente pregunta. Gaby, ¿la queréis leer? Juan ahí. Ya, voy. Hombre de 70 años, hipertenso en tratamiento, consulta por palpitaciones de 4 horas de evolución, especialmente ante ejercicios. Dirigidamente ha notado deterioro en su capacidad funcional y últimamente se cansa incluso al vestirse y bañarse. Al examen actual, PA 80-40, frecuencia cardíaca 152, irregular, frecuencia respiratoria 24, saturación de oxígeno 90% con aire ambiental, yugulares ingurgitadas a 45 grados, crepitaciones en ambas bases pulmonares, corazón ritmo irregular en 2 tiempos, no soplos, no R3, y el ECG muestra lo siguiente. Ya, yo veo acá que Primera pregunta que hay que está hacerse en como el ancho, enunciado. ¿no? ¿Qué cosa? Está como ancho, ¿no? O Pero antes de eso, sea, ¿cómo está el paciente? ¿Hemodinámicamente estable o inestable? está, está inestable. Entonces, palpitaciones, inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es el sinónimo ahí? Como, ¿cuál es el tratamiento? Siempre, Cardioversión. cardioversión. Y es sincrónica. La sincrónica no tiene sentido. Ah, ya, bueno. Ya, espérate, déjame anotar eso de nuevo. ¿Puedes repetirlo? Cualquier taquiarritmia con compromiso hemodinámico, ya sea de Ya, complejo ancho, angosto, irregular, irregular, da lo mismo. Se trata con cardioversión eléctrica. Sincrónica. ya, gracias. Ya. Y sobre el análisis del electro, esto es un complejo ancho, como para que se le grabe en la cabeza. ¿Ya? Entonces, si no se ve así, es angosto. Como esto. ¿Y qué podrían decir sobre el ritmo? Porque en el examen físico dice que es irregular, pero en el electro lo pueden ver también irregular. Fíjese acá abajo. Está como más largo. No, no es regular. Claro, ¿cierto? Tiene un espacio aquí donde son 2 cuadrados, acá son 4, acá son como 2,5. Entonces probablemente esto es una fibrilación auricular con compromiso hemodinámico. Que tampoco hay ondas P. Por eso sería raro que fuera la taquicardia auricular multifocal. Pero daba lo mismo el diagnóstico. Aquí lo importante era que el paciente estaba hemodinámicamente inestable y eso lo podemos saber a través de la presión arterial y también como de la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Acá tenemos lo mismo, un paciente que tuvo un infarto y algo también para que sepan la fibrilación, perdón, eh, ahí, ¿sí? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son complicaciones que se dan bastante en los pacientes con infarto, como una complicación aguda. Así que igual es un antecedente como importante. Y acá también consulté por palpitación y estaba estable hemodinámicamente. O sea, acá no hay que ni desfibrilar ni cardiovertir. Así que se descarta la D. ¿Y cómo está el complejo? URS.
Ancho. Ancho. Entonces, complejo ancho, adenosina. Sinónimos. Así como cosas que hay que asociar. Para no se calienten la cabeza. Eh, Que las preguntas de taquiarritmias deberían ser preguntadas como que si se saben este algoritmo bien y los esquemas de tratamiento no les deberían costar. Y el año Sería pasado yo como vi lo que de de arritmia, verdad se parecían. Dime. lo que hemos visto de arritmia es como todo lo que hay que saber o falta. Esto es todo lo que ha estado en los certámenes desde el 2020 hasta ahora. No creo Ya, que le hayan cambiado mucho la materia, en verdad. ya vale. Espera, Clara, entonces repasando, sería, si es complejo ancho y está estable hemodinámicamente, sería amiodarona. ¿Sí? Si es complejo angosto e irregular y es una FA, sería propanolol, porque es el beta bloqueador de primera línea. Si está estable hemodinámicamente, Eso, y está estable hemodinámicamente. Y si es que está estable también hemodinámicamente y tenemos ritmo regular y es TPSB, era adenosina o era Pamilo. verapamilo. Eso, ya, bueno, gracias. O maniobras vagales, que es como la primera, pero en verdad valen callampas, según yo. Ya. ¿Hay alguna otra como asociación que haya que hacer que se me haya olvidado? El flatter, onda F, propanolol, pero en verdad es más la onda F. Ya, bueno, Y gracias. inestabilidad hemodinámica, cardioversión. Otra asociación. Ya, Y esto es gracias. una fibrilación. Para que cachen. En verdad es cualquier cosa. Es como un niño de 5 años que agarró un lápiz y empezó a escribir. No sé si se ve. Acá en verano se puede ver nada. Y es raro que un paciente en ese estado esté estable hemodinámicamente. Es como la previa del paro. Por eso es tan grave. Ya. Creo que eso era de taquiarritmia. Ya, entonces es un poco como el esquema. Repásense harto como ese pauteo de cosas que quiera ver. Palpitaciones, inestabilidad hemodinámica o no. Y después las preguntas del electro. Así que con eso pasemos a bradiarritmias, que también es bastante como esquemático. Así como el motivo de consultas en taquiarritmias era palpitaciones, en bradiarritmias generalmente va a ser 5. Y cosas que hay que tener en mente, los bloqueos AB grado 2, MOVIX 2 y grado 3, que los vamos a ver ahora, requieren marcapaso. Los otros como que se observan. ¿Ya? Ese es como el concepto general. Y sobre cómo reconocer cada tipo, hay algo que es común a todos, que en el fondo le da el sello a que sea un bloqueo AB, y es que se prolonga el segmento PR, porque el segmento PR, que debería durar generalmente menos de un cuadrado grande, representa esa transición donde la electricidad pasa entre el atrio y el ventrículo, donde está en el nodo AB, literal. Y si se prolonga es porque hay un retraso en esa conducción. Y vamos viendo los distintos tipos. El bloqueo AB grado 1, la gran característica que tiene es que todas las ondas P conducen a un complejo QRS, que es algo que no se va a cumplir del 2 para adelante. ¿Ya? Como es un bloqueo, claramente el segmento PR tiene más de 200 milisegundos, pero lo importante es que va a ser de la misma duración esa prolongación en todas las derivadas y que todas las ondas P van a conducir a un complejo QRS. No sé si tengo una foto. La voy a pegar porque había puesto una en mi apunte el año pasado. Esta. La voy a pegar en el. La voy a dejar abajo mientras ya. Si no se me va a desconfigurar. Ya, pero si se fijan, el bloqueo AB grado 1 tiene el PR más largo, o sea, desde que parte la onda R, perdón, P hasta que comienza la onda R, hay más de un cuadrado grande, pero todas son de la misma duración. Y todas conducen a un complejo QRS. Ya. ¿Qué pasa en el
bloqueo AB grado 2, MOVIX 1. Aquí, una cosa que es súper importante es que va a llegar a un punto donde la onda P no va a conducir a un complejo QRS. ¿Ya? Y otra característica importante es que el segmento PR se va alargando progresivamente. Aquí está un poco más largo, acá más largo que el anterior, más largo aún, hasta que uno no conduce. Si se fijan acá, la onda P no condujo a ningún QRS. Y después vuelve al mismo patrón, o sea, a este de acá. Entonces, si nos damos el tiempo de tomarle el pulso a este paciente, va a tener un ritmo irregularmente regular, porque la parte irregular es donde se va prolongando progresivamente el intervalo PR hasta que llega uno que no conduce, pero después se vuelve al mismo patrón. No sé si se entiende ese concepto. Sí, Ya, bacán. Y en el MOMIX 2, la diferencia es que va a llegar a un punto donde claramente una onda P no conduce, pero el segmento PR siempre es de la misma duración. Entonces, ¿por qué este tiene indicación de marcapaso? Porque tiene mucha probabilidad a convertirse a un bloqueo AB completo. ¿Ya? En cualquier momento como que podría. Y sobre el bloqueo AB completo, es una disociación completa entre lo que hace el atrio y lo que hace el ventrículo. Y acá las aurículas no van a despolarizar el ventrículo, sino que las vejís. Ojo. Tiene un ritmo regular y la onda P a veces aparece después de la onda T. Lo vamos a ver en un electro. O incluso como que aparece insertada eh, en otra parte, pero es súper feo este electro. Los otros igual son un poco más lindos en su presentación. Así que viendo fotos. Acá tenemos pacientes jóvenes, igual es importante. Muchas veces o son pacientes como muy mayores o pacientes jóvenes, pacientes deportistas también. Como está acá. El bloqueo AB es muy común en deportistas de alto rendimiento. Y ahí se le hizo este electro. Y les recomiendo ver los bloqueos AB en la derivada de abajo para que puedan ver como todo el electro en una derivada más larga. Y si consulta por síncope, lo primero que tienen que ir a ver es la duración del segmento PR, o sea que dure más de un cuadrado grande para ver si es un bloqueo AB. Y acá, si nos fijamos, acá está la onda P y acá parte el QRS, o sea, es más de un cuadrado. Acá parte la onda P y el QRS, más de un cuadrado. Ya, entonces parece que todos los intervalos PR o segmentos PR están largos. Y todos conducen. No veo ni una onda P que no conduzca. entonces, disculpa, el bloqueo de primer grado sería solo como que el PR está alargado Solo y que en eso, realidad todo conduce. todo Ya. conduce. Entonces, eso, si ven, uno que no conduce, eso no es de primer grado. Pero acá todos conducen. Acá creo que hay uno. Ay, no había de segundo grado. Probablemente en certámenes de años anteriores van a ver como de los otros tipos, pero esas son las cosas en las que tienen que fijarse. La duración del intervalo PR que tenga más de un cuadrado y si van conduciendo o no. Y si no conducen, hay una que no conduce, fíjense si se va alargando progresivamente el PR o no, o si es que son de la misma duración, porque si se va alargando progresivamente sería Movitz 1, y si no se va alargando progresivamente sería Movitz 2. Y si ya ven una cosa así como muy desordenada, como esto, para que les quede en un electro real, siempre como... Si se fijan, como que hay ondas T que hacen como cualquier cosa, que no conducen a nada, y después una despolarización, que no es por la onda P, no es por la aurícula, la hace las digis. De nuevo. En el bloqueo Abemovitz 2, nunca van a haber más de dos ondas P que no conduzcan. Es raro. Eso ya es más propio como del bloqueo completo.
Miren, le voy a mostrar un Morbitz. Clara, entonces el Morbitz 2 es como un PR prolongado, pero no es progresivo, sino que siempre es como lo mismo, solo que se diferencia del bloqueo uno en que este deja de conducir en algún momento. Sí, Vale. a ver si este. Ya, acá hay un Morbitz 2. Está medio poco HD. Les recomiendo que no vean como infinitas fotos de bloqueo AB porque hay como subtipos. Fíjense solo los que están en la prueba ya. Pero si se fijan acá, está toda la misma oración hasta que esta no conduce. Y después toda la misma oración hasta que uno no conduce. Y en general también el patrón, como de los que conducen a los que no conducen, es el mismo. Por ejemplo, acá hay como 3 complejos QRS hasta que uno no conduce. Pero si se fijan, nunca hay más de 2 ondas P que no conducen seguidas. No así en el bloqueo AB completo. Esto es otra cosa para diferenciarlo también. Pero lo importante es que el bloqueo AB MOVIC 2, el bloqueo AB completo, y cuando hay compromiso hemodinámico, eso es marcapaso. ¿Ya? ¿Qué es lo que está en la pregunta de acá? Un paciente de 80 años que tuvo un síncope, que también es súper importante eso, síncope en personas mayores, caída, fractura y la fractura de funcionalización. Así que es súper importante tratar la causa de los síncopes y de las caídas. Y acá lo importante es que había disociación auriculoventricular, o sea, probablemente esto es un bloqueo AB completo, y que está hemodinámicamente inestable. Entonces esto requiere marcapasos. La inestabilidad Claro. hemodinámica en las bradiarritmias no es como indicación de cardioversión, como lo era en la taquiarritmia, sino que tiene que haber una instalación de marcapasos. Y la D tal vez La es D como muy lejano, hay que hacer algo antes. Clara, una Dime. pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el parche marcapasos y el desfibrilador autoimplantable? ¿O no se llama así? ¿DAI? ¿De ahí? Sí. Es que el desfibrilador autoimplantable, como dice su nombre, genera como desfibrilación, como que vuelve a coordinar toda la actividad eléctrica del corazón. El marcapasos solo va generando como un pulso cuando tienen que contraerse. Pero Ah, en ya, o general, sea, para las bradiarritmias siempre va a ser parche. claro, un DAI no es lo mismo que un marcapasos. Ya, eso, ya, ok, entiendo, gracias. Eso con la bradiarritmia, no sé si tienen alguna duda. Hay pocas preguntas de esto, en general son como una o dos. Sino para darle con endocarditis. ¿Le damos con endocarditis, no? Sí, bueno, aquí no hay ningún medicamento para los bloqueos, ¿cierto? No, el bloqueo Ya, AB grado 1 o MOVITS 1 es como que se observa, ¿no? ya. Pero en el grado 2, MOVITS 2 y en el grado 3 hay que poner un marcapaso. Ya, y en el Morbitz 2 grado 2, ¿cierto? Sí. Y en Sí, el 3. Ya, porque el vale. grado 2 tiene Gracias. mucho riesgo que progrese. Vale. Ya. Bueno, de endocarditis, también hay pocas preguntas en la prueba, como una o dos máximo. Pero hay que saber hartas cosas de endocarditis, ¿ya? Primero, ¿qué es? Es una infección, bueno, en verdad más que una infección porque no siempre tiene etiología infecciosa, es una inflamación, más bien dicho, de la superficie del endocardio. Pero la que no entra en la prueba es la endocarditis infecciosa, ¿ya? Porque también hay endocarditis, por ejemplo, por enfermedades reumatológicas como el lupus. Pero apréndanse la infecciosa. La otra la verán en otra unidad. Y lo que va a caracterizar a la endocarditis es una lesión tipo vegetativa, que en verdad es súper rancia y genera como un daño muy feo a nivel de las válvulas y los músculos papilares. ¿Ya?
¿Y cuál es el principal agente etiológico de la endocarditis? El Staphylococcus aureus. ¿Cuándo vamos a ver el Staphylococcus aureus? En infecciones de piel, o sea, cualquier infección como de piel sin una herida, como una celulitis o qué sé yo. Todas las heridas de piel que implican heridas, ya sea fracturas expuestas o heridas postoperatorias, y en infecciones como la endocarditis, ¿ya? Asociado, por ejemplo, a prótesis, también lo vamos a ver en todo lo que es infección ósea asociada a prótesis, en la artritis séptica, como que ahí se ve este bicho, para que lo vean como a nivel más macro. Y claramente también en pacientes como que tienen una septicemia, como algún bicho a nivel de la sangre, el Staphylococcus aureus también es causante de sepsis en muchas ocasiones. ¿Qué factores de riesgo hay para atender endocarditis? Hay varios, pero yo creo que los más importantes es el uso de prótesis cardíacas, la bacteremia como por otra etiología y una cardiopatía estructural. El ya tener un daño a nivel del corazón es un factor de riesgo súper importante y creo que es el más importante. Lo vimos en un certamen que tuvimos de infecto cuando yo di mi interno. Así que cuando lean el enunciado y si tienen de esas cosas, le van a dar como más puntos a la endocarditis. ¿Y en qué contexto clínico vamos a sospechar endocarditis? Tienen que asociar dos cosas. Por un lado, una fiebre de origen desconocido, una fiebre reciente y un soplo nuevo, o fiebre en pacientes con una prótesis cardíaca, o como un evento embólico de origen desconocido, como que ahí siempre hay que pensar en endocarditis. Evento embólico me refiero, por ejemplo, a una ACV. Pero lo que me han preguntado en el certamen es el contexto como de fiebre más soplo de reciente aparición, ¿ya? Y el soplo es efectivamente porque la endocarditis ataca las válvulas. Entonces, por eso lo vamos a poder ver al examen físico. ¿Y qué tenemos que hacer primero? Pedir hemocultivo, porque muchas veces está asociado como a una infección sistémica. Y el examen de elección para estudiar la endocarditis es el ecocardiograma transtorácico o transesofágico. ¿Ya? El transesofágico también y el transtorácico son buenos como porque te dan más detalle de, de las válvulas. El ecocardiograma como estándar no es tan bueno para ver las válvulas o no es tan específico como lo es este. El ecocardiograma estándar me refiero al que se pide, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca. Y en paralelo, obviamente, hay que empezar el manejo con antibióticos de forma profiláctica. Pero lo que tenemos que saber como médicos generales es eso, como la toma de hemocultivo, la profilaxis antibiótica y solicitar el ecocardio. El resto lo tiene que hacer un especialista. Y a veces esto va a requerir manejo quirúrgico, cuando ya tiene como complicaciones. Pero lo que tenemos que sabernos de nuevo es netamente el tratamiento médico con antibióticos. Y ahí acá lo que siempre preguntan es como qué antibióticos hay que usar. Y ahí de nuevo vamos a separar a los pacientes en dos categorías. A los pacientes que, por un lado, tengan alguna endocarditis que se adquirió en la comunidad, o sea que no estaban hospitalizados previamente, o que tienen una válvula cardíaca pero que ya lleva más de un año instalada. Y ahí vamos a ocupar antibióticos de amplio espectro, pero no tan brígidos, ya que no cubran bichos tan resistentes. Y ahí los que son principalmente la cloxaciclina es súper buena para el estafilococo. La ampicilina también es buena para otro gram positivo como el estreptococo. Y la gentamicina va a cubrir gram negativo, ya. Porque les había comentado que el estafilococo es el principal agente, pero no es el único. Entonces, en una antibiótico-terapia de amplio espectro hay que cubrir gram positivo y gram negativo. Y con esos tres nos vamos a la segura que se cubren todo eso. Y en caso contrario de que sea una endocarditis adquirida en el hospital o que tenga una válvula de menos de 12 meses, hay que cubrir bichos más resistentes, como el SAMR. No sé si se acuerdan del SAMR o si les suena, porque no sé si en bichos lo han visto. No, pero me acuerdo que el doctor lo mencionó en la clase, que eran como unos bichos específicos. Ya. El estafilococo aureus medicilino resistente se abreviaría así, y en el fondo a eso no le sirve ni un beta-lactámico.
Ya no le sirven las penicilinas, más que nada, como la ampicilina o la cloxaciclina. Entonces se va a requerir bicho, o sea, un bicho más resistente requiere un antibiótico más resistente como la vancomicina. La vancomicina es por excelencia el tratamiento como de primera línea para el SAMER. ¿Ya? Y como también hay que cubrir otras cosas, la gentamicina va a seguir. La gentamicina, igual que en el de abajo, va a atacar a los gram negativos y la rifampicina nos va a servir para las micobacterias. Entonces estos antibióticos se reservan para casos más brígidos. Siempre vean el tiempo de evolución de la válvula o si es que fue adquirida en el hospital o no, porque les va como a permitir tomar esa decisión. Y sobre las complicaciones, la más frecuente, la insuficiencia cardíaca, em, y otras podrían ser como una embolia, ¿ya? Siempre hay que recalcar la higiene oral en estos pacientes y que hagan los controles orales porque muchas veces la infección se adquiere como mediante esa vía. Y de hecho, por eso mismo hay profilaxis de endocarditis en ciertos procedimientos orales como en pacientes que tengan factores de riesgo. Y esa es la dosis, ¿ya? 2 gramos de amoxicilina bioral o ampicilina 2 gramos intravenosa. Para que se la aprendan porque la han preguntado. Porque igual es algo como que uno debería decir, por ejemplo, un paciente que tiene riesgo cardiovascular, que tiene tal vez alguna cardiopatía estructural y se va a hacer un procedimiento igual invasivo a nivel dental, sí o sí tendrían que tener esta profilaxis. Y otra profilaxis que hay que saberse es la de la endocarditis por fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación de la infección por estreptococo. Cuando una persona tuvo amigdalitis y después andaba con un racha a nivel de toda la piel, dolor muscular y andaba con síntomas de endocarditis. Y ahí ese tratamiento es con penicilina. Y esa es la dosis, que también la han preguntado, así que por eso hay que saberse. No sé si les queda alguna duda. No, todo claro. Ya, ya veamos las preguntas. Todo claro. ¿Quién quiere leer? Ya, yo leo. Mujer de 62 años con antecedentes de valvulopatía reumática mitral tratada con reemplazo valvular hace 5 años, prótesis mecánica, un tratamiento anticoagulante, parece que dice ahí, y diabetes mellitus tipo 2. Consulta urgencias por fiebre de 40 desde hace 5 días sin predominio horario, calosfríos y sudoración profusa. Al examen físico, la presión de 110,60, la frecuencia cardíaca de 112 y la temperatura en 39. Destaca palidez mucocutánea y un soplo sistólico 3 de 4 en foco mitral. Después de solicitar 3 sets de hemocultivos periféricos y ante la sospecha de endocarditis infecciosa, ¿cuál es el estudio más apropiado para el diagnóstico? Ya. Vamos viendo un poco como el cuadro clínico. ¿Qué factores de riesgo esta paciente tendría para endocarditis? La valvulopatía reumática. Eso, ¿cierto? Que tiene un reemplazo valvular. Y aunque fue realizado hace 5 años, sigue siendo un reemplazo valvular. Y ahí, sobre la clínica, ¿qué cosa le dicen como podría ser endocarditis? La fiebre Bien. ¿Qué Y el más? soplo. y el Súper. soplo. Entonces, fiebre, soplo, endocarditis. ¿Ya? En la vida real, claramente uno debería pensar más cosas, pero en esta prueba no. Fiebre, soplo, endocarditis. ¿Ya? Y la válvula mitral es como de las que más se afecta con la endocarditis, por eso tiene el soplo o los sistólicos. ¿Ya? Eh, y como habíamos comentado, dentro de estos exámenes, el angiotac tal vez nos serviría para ver un TEP o para ver como arterias a nivel del corazón, pero el problema en la endocarditis está más en las válvulas y no en la arteria. La tomografía de columna no tiene nada que ver. Y la resonancia magnética ya vamos a ver en qué contexto clínico se ocupa más, pero no nos va a dar mucha información de las válvulas de nuevo. Porque también lo que nos importa
Es que el ecocardio puede diagnosticar un poco como el movimiento, como lo puede ver en vivo. La resonancia, en cambio, nos va a dar una imagen más estática. Así que ecocardio transesofágico es el examen de elección. Y obviamente había que hacerlo de hemocultivo. Y acá hay una pregunta de tratamiento. Tenemos una mujer joven, también con reemplazo valvular. Pero ¿qué cosa es importante sobre ese reemplazo valvular? ¿Cuánto tiempo tiene? Menos de 12 meses. Entonces, ¿qué tipo de bichos vamos a tener que cubrir? ¿Los penca o los resistentes? Eran los penca, ¿o no? ¿O eran No. los resistentes? No me acuerdo bien, pero Piensa que el hace metilino poco salió del resistente, hospital, entre comillas. ya. Entonces está como más fuerte, así por así decirlo. Claro, tenéis que asegurarte de que cubráis a los bichos más fuertes. No. Em, ya, entonces, por un lado eso. Y el cuadro es un poco lo mismo, si se fijan, fiebre, elevación de parámetros inflamatorios, ya, cualquier como fiebre te puede dar eso, pero hemocultivos positivos, importante, y para racimos, no, para gran positivo en racimo, porque eso es típico de estafilococo. De hecho, es como la morfología a nivel del microscopio que tiene. Así se ven, miren. Son en racimo, como una uvita. De hecho, creo que estafilo significa uva, si no me equivoco. Puede que esté chamullando, pero no. Eso significa como estáfilo, grano, baya, uva. Racimo. Ya. Así que eso por un lado. Tiene la clínica. Y sí o sí tendría que haber vancomicina. Si es que tenemos que cubrir el estafilococo meticilino resistente, no puede no estar la vancomicina. Por eso la única alternativa correcta es la D. Ah, no. Está la D y la B. Ya. Y acá hay que hacer el comentario de que la cefazolina también cubre gran positivo, pero es una cefalosporina de primera generación súper piola, como que es para infecciones más cagonas, por así decirlo. Entonces la cefazolina no vendría siendo como ningún aporte, porque la vancomicina cubre lo que cubre la cefazolina y además nos quedaríamos sin cobertura potente para los gram negativos, porque eso lo hace la gentamicina. Y la antibiótico-terapia de amplio espectro tiene que cubrir todo. ¿Tiene alguna duda con eso? La, sí, yo tengo una duda. ¿La vancomicina es la que cubre a los metilinos resistentes? Sí. Ya. La cloxaciclina cubre más que nada a los estáfilos, pero no meticilina resistente. La ampicilina cubre como otros gram positivos como el estreptococo. Y la gentamicina gram negativo. La penicilina también cubre gram positivo, pero no tan resistente. Y la clindamicina cubre a los anaerobios, más que nada. Cubre otras cosas, pero... ¿Y la cefazolina que habías dicho de ella? Es una cefalosporina de primera, pero que cubre solo gram positivo. Las cefalosporinas se van corriendo en espectro. Mientras más brígidas son, Ya. más gram negativo cubre. Por eso las de tercera y cuarta generación van a cubrir más que nada gram negativo. Como la ceftriaxona, por ejemplo, que cubre positivo y negativo, pero más negativo. Ya. Vale, gracias. ¿Tiene alguna duda con eso? Yo no. Eh, Ay, no sé si se me cortó. ¿Qué pasó? Que no sé si tiene alguna duda con el tratamiento. No, según yo hay que como que memorizarlo, como que todavía no me Sí, lo sé tan, pero...
pero no. BGR era como la mnemotecnia. BGR, meticilina resistente. Ya, voy. Y ahí ustedes ven que inventan, que tenían las compañeras que inventaron una weá. Que era más difícil acordarse de la mnemotecnia que de los antibióticos, pero ya. Ya. Queda miocarditis y pericarditis. Se me dijo. Y las valvulopatías, no las vimos. Ah, sí, sí, también. Ah, bueno, veámosla en contextos como de que igual la endocarditis afecta a las válvulas. Ya, miren. La verdad es que de las valvulopatías hay que saber cosas como puntuales. Sí o sí, tienen que saberse el soplo, como de cada una. ¿Ya? Y saberse algunas alteraciones como específicas. Por ejemplo, la estenosis aórtica que tiene el pulso parvus tardus o la estenosis mitral que tiene la P mitral en el electrocardiograma. Pero así como a grosso modo, cuando la estenosis o la insuficiencia es severa, el manejo es quirúrgico. O cuando el deterioro como funcional también es severo, el manejo es quirúrgico. Pero si no es como control de síntomas, porque la mayoría de estas valvulopatías tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, en el fondo es como el control de la patología cardíaca. ¿Ya? Pero lo que yo más he visto en los certámenes es como cuándo hacer el manejo quirúrgico y cuándo no. Y para eso tienen que saber si es severa o no. Por eso es importante saberse algunos criterios. Y en general, cuando el área como de estenosis es menor a 1 centímetro cuadrado, es severa. ¿Ya? Y sobre la clínica, acuérdense del DAS, de la estenosis aórtica, disnea, angina, síncope. Y cuando ya hay síncope, como que el pronóstico es piola. Y algo importante es que el soplo mesosistólico en diamante de la estenosis aórtica se parece mucho a el de otra patología, que es la miocardiopatía hipertrófica. Pero la única diferencia es que este soplo aumenta con Valsalva, ¿ya? Porque en general Valsalva hace que aumente como eh, la, la presión a nivel como del tórax, por lo tanto se va a restringir el espacio del ventrículo izquierdo. Por eso los soplos de la patología aórtica aumentan en expiración, que sería como el lado contrario, aumentar el espacio del ventrículo derecho y disminuir el del ventrículo, perdón, aumentar el espacio del ventrículo izquierdo y disminuir el del derecho, y disminuyen en inspiración. Todos los soplos izquierdos son mayores a nivel como más de la expiración. Y la maniobra de Valsalva también disminuye el soplo de la estenosis aórtica y aumenta el de la miocardiopatía hipertrófica. Apréndanse eso porque creo que en un certamen estaba. Creo que lo puse. Creo que está acá. Mm, mm, mm. Sí, vamos a ver después ese soplo. Pero eso, en verdad no han preguntado como tantas cosas. Si se fijan, las preguntas de valvulopatías no son tantas. Y son como así, muy del manejo. Y acá te decían que era una estenosis severa y por eso había que reemplazar la válvula. Lo mismo que si hubiera salido una insuficiencia severa. Y acá había que reconocer la alteración del electro de la estenosis mitral. Eso es como lo que más preguntan. Y sobre los soplos como de corazón derecho, estos aumentan en inspiración. Entonces, si tienen en un enunciado un soplo que aumenta durante la inspiración, tiene que ser como tricuspidio o pulmonar, porque va a ser del lado derecho del corazón. Disculpa, los que aumentan con la inspiración, Derecho. ya. Me acuerdo porque yo la tuve mala en un control y nunca se me olvidó. Para que no cometan Eso pasa. el error. A veces es mejor equivocarse, porque uno no la vuelve a cagar nunca más. Pero bueno, eso es
de valvulopatías. Y sobre miocarditis, como dice la palabra, es una inflamación del miocardio y puede ser aguda o crónica. Ya. La miocarditis aguda, hay una sopa de letras así como hay que ir a buscar sí o sí. Lo principal es que se da como generalmente en pacientes sin muchos factores de riesgo. Ya, van a haber pacientes jóvenes que no tienen por qué tener una patología cardíaca. Lo otro es que la causa principalmente es viral. Ya, causa infecciosa viral. Y los síntomas son medio inespecíficos, pero generalmente son como de una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Pero la disnea y como el malestar general y la fiebre pueden ser las cosas que van a tener a mano. Y el mejor examen para evaluarlo es una resonancia, porque nos permite ver como la infiltración o la inflamación a nivel del miocardio. ¿Ya? Y dentro de, no es como tan invasivo, si lo pensamos. Y el tratamiento es como muy penca para lo grave que es la patología, en verdad, es como sintomático. Pero se hospitaliza y hay que ir como controlando la hemodinámica y todo. Pero lo importante de la miocarditis es reconocer como de causa viral, o sea, una persona que tuvo una infección viral reciente o que está cursando con una, generalmente son pacientes jóvenes y el cuadro es más de una insuficiencia cardíaca y el examen de elección es la resonancia. Yo tenía una duda con respecto a eso porque igual había cachado como que en la clase habían hablado, o sea, hablaron de la resonancia magnética y también del ecocardiograma, que también servía como para el diagnóstico y pronóstico. Si nos Ah, ponen pero las ese dos es de las crónicas, de las miocardiopatías crónicas, claro. El agudo es más la resonancia. ah, ya, súper, gracias. Y en la crónica hay distintos tipos de miocarditis o miocardiopatías, en verdad. Todas se van a manifestar dentro de como con disnea, pero hay algunas que van a tener como algunos signos distintos, pero según yo no es importante que se sepan como la clínica de cada una, lo importante es saber cuáles existen. Por un lado tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que va a generar como lo mismo que hace la estenosis aórtica, en el fondo una hipertrofia concéntrica del corazón. Por eso tiene un soplo súper parecido, porque esa hipertrofia eventualmente puede como obstruir el tracto de salida de la válvula, generando una estenosis. Em, mm, y sobre la miocardiopatía dilatada, generalmente van a tener como sobrecarga de volumen. Y ahí se va a ver el corazón más grande, lo podría ver en una radiografía, o la pared más delgada también. Y la miocardiopatía restrictiva generalmente se da por patologías infiltrativas, como la amiloidosis. Y ahí también el examen, como vamos a ver después, más útil es una resonancia que pueda haber esa infiltración. Pero siempre partir con un electro, porque es algo súper básico y algo que se puede como ver, como todas podrían tener hipertrofia y pueden eventualmente conducir a alguna arritmia, el electro es súper útil. Lo mismo con la radiografía de tórax. En la hipertrófica podría verse aumentada la cirugía cardíaca, lo mismo en la dilatada. Y el ecocardio y la resonancia son como los más útiles en el diagnóstico y en el pronóstico, porque ahí van a poder diferenciar bien la reacción de eyección del ventrículo izquierdo, van a poder ver como el grosor de las paredes, y generalmente en una miocardiopatía crónica o aguda, en verdad, hay una alteración como global de la musculatura cardíaca, no es como en el infarto que hay una alteración de la motilidad segmentaria, acá hay una alteración de la motilidad global, porque está todo el miocardio como medio inflamado. Y Clara, dime, una pregunta, es que no me queda claro. ¿El ecocardio entonces es para el diagnóstico y la RM es para el pronóstico o las dos funcionan para lo mismo? en la aguda se ocupa la resonancia Claro, pero en la crónica. y en la crónica son como complementarias, en verdad, porque hay cosas que ve el ecocardio y que no ve la resonancia. Ah, es como Pero las la dos verdad en es que no conjunto, estoy ya te segura si cacho. una es como solo diagnóstico y la otra es solo pronóstico, eso lo puedo buscar. Ya, pero, o sea, como que me quede con que funcionan las dos al mismo tiempo. Claro. Porque el Ya, ecocardio ve también como en vivo el movimiento de la sangre y todo. eh, claro.
En cambio, la resonancia es una imagen como más específica de los tejidos blandos y la inflamación y la infiltración, que por ejemplo, la infiltración jamás se vería en un ecocardio, pero sí se vería en una resonancia. Pero Ya, la afectación a nivel como de la motilidad de la pared no se vería en la resonancia y sí en el ecocardio. bueno, gracias. ¿Ya? Pero acuérdense, una clínica de insuficiencia cardíaca. La diferencia con el infarto es que tiene alteración de la motilidad global. Y acá hay una pregunta. Ya, yo voy. Mujer de 28 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, actualmente en periodo de convalecencia post-COVID. Consultó por disnea progresiva de 3 días de evolución, asociada a ortopnea de 3 almohadas y edema de extremidades inferiores. Se confirmó diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y se inició terapia farmacológica. El ecocardiograma evidenció ventrículo izquierdo levemente dilatado, con hipoquinesia global difusa y FEBI de 35. ¿Qué examen debe realizarse para completar el estudio etiológico? Y ahí sale la RNM, que se me olvida cómo se llama. Resonancia, eso. Resonancia cardíaca. Ya, si se fijan acá en el fondo la paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda y descompensada. Y ustedes se preguntarán como ya, pero ¿por qué no es una paciente como con una IC crónica que se descompensó? Pero lo interesante acá es que es una mujer que no tiene factores de riesgo, que es súper joven. Entonces no tenía de base la insuficiencia cardíaca, sino que más reciente. Y lo importante acá era el ecocardio que nos decía que es una hipoquinesia global. Y eso es característico de la miocarditis, que no va como por pared ni por arteria, sino que afecta a todo el corazón por igual. Y el examen de elección como para complementar y para completar el estudio sería la resonancia, porque la coronariografía nos iría a ver las arterias coronarias, no el miocardio. Lo mismo con el cintigrama y el angiotac. El único que vería bien el tejido blando es la resonancia. Yo tengo una duda que no cacho mucho que es el cintigrama. El cintigrama es como un examen que evalúa los vasos sanguíneos y te va haciendo literal una cinta como de distintos colores, mira. También se ocupa en enfermedad renal. Puede ser óseo o Ah, puede ser a nivel... Se ve como... Ay, no. quizá corazón, cintigrama cardíaco. Esto. Ah, ya, vale. ¿Y ese para qué sirve? También serviría para ver alteraciones como de las arterias. Ah, ese es el SPECT o MIBI, o no es lo mismo, Sí, ahí dice SPECT, ya. es como, Ah, ya, como una... No es una coronariografía porque la coronariografía es como súper invasiva. Pero es como no tan ujú, invasivo como la coro. vale. Y habías mencionado que lo que hacía eso de que se diferenciaba de el trastorno de la motilidad segmentaria era esta cosa que era como global, ¿cómo se llama? Hipoquinesia. Hipo, ¿y eso era característico de las miocarditis? Sí, que sea global, no Ya, segmentario. ya, súper. Ya. Otra pregunta de miocarditis. De nuevo, ¿qué edad tiene esta persona? 23, demasiado joven. Súper joven. Joder. Ya, y tiene un síncope. Y Sí, aparte tiene un soplo sistólico eyectivo. Hasta ahí. ¿Qué valvulopatía podría ser? Síncope y soplo mesosistólico de eyección. una Era estenosis aórtica. estenosis ahora. Claro. Súper. Pero aumenta con Valsalva. Y esa es la Ah, gran esa es una miocardiopatía hipertrófica. Aparte, la miocardiopatía hipertrófica tiene alto antecedente genético, y acá dicen que el tío se murió de esto. Y la clave aquí, en verdad, para estar seguro, era que en la radiografía de tórax había una leve cardiomegalia también. O sea, eso igual nos apoya. También podría estar en la estenosis aórtica. Ahí la diferencia era
las maniobras de Valsalva. Pero como la estenosis aórtica no estaba aquí, la cardiopatía hipertensiva no debería dar ese soplo sistólico. Sí podría dar tal vez la hipertrofia del ventrículo. Y la miocarditis viral tampoco debería tener como, o sea, de partida acá no nos dan ni una clave para que sea viral. Acá habría más descripción de los síntomas, como esto, tal vez. Como convalescencia post-COVID, darían algún puntapié para pensar eso. Pero cuando te dicen que el soplo aumenta como en maniobras de Valsalva y es sistólico y activo, como que te están diciendo que marques esa. ¿Cachai? No es como que la A ni cagando podría ser. Solo que ese dato es demasiado sugerente de la D. Entonces no podéis como no marcarlo. Y eso igual pasa harto en media interna, no es como que las otras no puedan ser. Pero cierto antecedente sí o sí tenemos que saberlo para asociarlo a una patología en específico. Eso. La miocardiopatía dilatada como que no debería por qué afectar las válvulas. Más que nada a nivel como eh, del volumen que recibe el corazón, pero no debería generar un soplo. Pero la clínica de la estenosis aórtica es súper similar a esta. Eso. ¿Tienen alguna duda? Yo no. Ya, así que paciente joven, antecedente de virus, insuficiencia cardíaca reciente, hipoquinesia global, miocarditis, resonancia, y eso. Esas son como palabras que hay que asociar. Ya. Y lo último, que no es tan corto en verdad, pero igual no es tan difícil, es pericarditis. ¿Qué saben de la pericarditis? Para no hablar tanto. Eh, Le da a pacientes jóvenes. También es como se asocia a como que han estado resfriados, como procesos infecciosos. Y en el electro se puede ver, pero no me acuerdo bien porque se veía un infradifuso en todas partes o supradifuso, ¿no? Algo difuso en todas partes. Es súper. Creo que era Bien, súper. es un supra, pero Gracias. súper. Ya, entonces, Sí. muy bien todo lo que han dicho. La pericarditis, como es una itis, es una inflamación y en este caso es del pericardio. Y la principal causa, como había dicho súper bien, es la viral. Pero hay otras. Está la pericarditis por exceso de uremia, con una enfermedad renal en etapa avanzada, por ejemplo, un síndrome urémico. También hay pericarditis asociada a enfermedades autoinmunes, el lupus. También otra, en verdad que no vale la pena mencionarlas ahora. También puede ser un proceso neoplásico por tuberculosis. La tuberculosis siempre es como un comodín, ¿ya? Como el lupus. Lo pueden decir en cualquier cosa y como que va a estar bien. Pero principalmente viral, quédense con eso. Y la clínica es como un dolor torácico pero que arde. Y que salía en posición maometana, que es la posición como en la que rezan los musulmanes. Le rezan a Mahoma. Y esa posición lo que hace es separar las hojas del pericardio. Y por eso deja de doler o duele menos. ¿Ya? Em, y otra cosa, que también como el dolor pleural aumenta con la inspiración y en supino porque se van a pegar las hojas. Pues aumenta la presión del tórax, entonces se pega la hoja y en supino también el corazón recibe más peso hacia abajo, entonces se pegan. Y otras cosas que, dime, ¿alguien dijo algo? Ah, no, Nadie dijo nada. perdón, estoy alucinando ya. Y otras cosas que podrían encontrar, frotes, derrames pericárdicos, que nos hablarían tal vez de como de algún derrame leve. Después vamos a ver qué pasa con un derrame más masivo. ¿Ya? Y en el caso de que sea una pericarditis como ya más constrictiva y que restrinja el llenado del corazón y por lo tanto la sangre que viene de las venas no puede entrar bien, habría una congestión desde el atrio derecho hacia atrás. Entonces se vería toda una clínica de congestión venosa.
edema, hepatomegalia, las yugulares ingurgitadas, etc. Ya. ¿Cómo diagnosticamos la pericarditis? La verdad es que es bastante clínico, pero igual hay distintas cosas que nos pueden ir ayudando, como lo que habían dicho antes, un electrocardiograma con un supradesnivel difuso. Ahí no hay que pensar que hay un infarto en todas partes, si es que el paciente tiene una infección viral, hay que pensar en pericarditis. También si es una infección viral, claramente podrían haber elevación de parámetros inflamatorios, incluso pueden aumentar las troponinas. Y el ecocardiograma nos serviría para visualizar un derrame pericárdico. Y después, como les había dicho, vamos a ver qué pasa cuando ese derrame es muy alto. Pero un derrame leve se podría ver y no hay mucho que hacer. Y sobre el tratamiento, lo más importante es que es con AINES o colchicina, ¿ya? Y todo lo otro lo hacen los especialistas, pero manejo de primera línea, de médico general, AINES, o sea, el paracetamol no me sirve, tiene que ser un AINES, y la colchicina. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Qué No, es colchicina? La colchicina es como un inhibidor de los microtúbulos. No sé muy bien el mecanismo, no está muy bien descrito en verdad. También se ocupa en la gota, pero en el fondo es full como antiinflamación. Ya, gracias. Ya. Entonces esto es el manejo como estándar. Pero, ¿qué pasa con las complicaciones? Que igual son importantes y sí las han preguntado. Claramente las más frecuentes son las recurrencias, que no son las más malignas por suerte, pero las más graves son el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva, que sería una complicación un poco más crónica. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? En el fondo es como un derrame masivo en el pericardio, que genera como un choque obstructivo en el fondo, que no se puede distender el corazón, no se puede llenar de sangre. También va a generar como dolor retroesternal, pero principalmente también la disnea, ¿ya? Porque va a generar como en el fondo también una insuficiencia, o sea, más que insuficiencia cardíaca, propiamente tal, así como con ortopnea y edema, em, claramente el paciente no va a poder como oxigenar bien el cuerpo y va a poder tener saturación baja. Pero lo más importante del taponamiento cardíaco es como la triada que se genera de hipotensión por este choque obstructivo, la ingurgitación yugular y el pulso paradójico. ¿Ya? No es importante que se sepan como el pulso paradójico, pero sí la ingurgitación yugular y la hipotensión. Y sobre exámenes complementarios, en un electro, un paciente con taponamiento cardíaco, lo más típico es que hay alternancia como de voltaje, ¿ya? O sea, hay voltaje pequeño y voltaje más grande. Y en la radiografía de tórax, el corazón en gota. ¿Y cuándo tienen que sospecharlo en un paciente que tuvo como la pericarditis tal vez y que no se resolvió bien? O que consulta por síntomas de pericarditis, pero después se complica. En esos casos, a veces también ponen radiografía. Y el manejo es el drenaje del derrame, como hacer una pericardiectomía y sacar la cantidad de líquido y aportar el volumen para manejar la presión también. Entonces esa es una complicación aguda que es súper grave y hay que tratarla. Pero sobre las complicaciones clínicas, como habíamos dicho antes, la cicatriz del pericardio inflamado, que es como más fibrosa, va a limitar demasiado la distensibilidad, por lo tanto se dificulta mucho el llenado ventricular. Y muchas veces eso va a producir como clínica de insuficiencia cardíaca o también más como falla a nivel derecho del corazón porque se impide como el llenado. Entonces hay congestión como desde el atrio hacia atrás. Y va a haber edema, hepatomegalia, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es una insuficiencia cardíaca que parte solo como con disnea y edema. Y no tanto ortopnea, disnea paroxística nocturna, que son como síntomas más de insuficiencia cardíaca izquierda. Pero es un diagnóstico difícil, el de pericarditis constrictiva. Eso. Ya, démosle con las preguntas.
¿Quién quiere leer? Ya, yo leo. Hombre de 40 años, deportista, acude al servicio de urgencias por dolor torácico tipo puntada de 2 días de evolución. Se realiza electrocardiograma que muestra azúcar a nivel cóncavo difuso, diagnosticándose pericarditis aguda. Además de iniciar antiinflamatorios, la conducta terapéutica más apropiada a continuación es iniciar. Ya, entonces ahí había que saberse el manejo de primera línea. La prednisona tiene como ciertas indicaciones, pero en verdad el manejo especialista y es como cuando lo otro no funciona o cuando ya es como refractaria. Pero sí o sí, partir siempre con AINES y colchicina. ¿Ya? Siguiente pregunta. Ok. Ah, no, no la digo. Ya, voy. Hombre de 42 años, consulta en urgencias por cuadro de 2 horas de evolución, caracterizado por disnea rápidamente progresiva desde capacidad funcional 1 a 4, asociada a dolor opresivo retroesternal, irradiado dorso, 4 de 10 en escala verbal simple. Al examen físico destaca taquicardia, 120 latidos por minuto, hipotensión arterial de 70 a 40, tiene capilar enlentecido de 6 segundos. Yugulares ingurgitadas, ritmo cardíaco regular, sin soplos, pero ruidos apagados. Murmullo pulmonar presente, SRA, sin ruidos Sin ruido agregados. agregado. En el ecocardiograma, o sea, perdón, en el ECG tenemos taquicardia sinusal con reducción de voltajes en QRS y signos de alternancia eléctrica. Se toma RX de tórax. Ya. Entonces aquí, cosa importante. Un hombre joven igual. Dolor opresivo, retroesternal. Lo más importante era como la taquicardia con la hipotensión en las yugulares ingurgitadas. Que eso nos habla como un poco de que el llenado del corazón se está viendo afectado. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en un neumotórax a tensión, que se desplaza como demasiado al mediastino, porque entra aire a la pleura y no se puede llenar el corazón y todo se vuelve como del corazón hacia atrás. Pero para saber así como con más certeza, los ruidos cardíacos apagados, porque claramente si está lleno de agua el pericardio no voy a escuchar mucho el corazón. En la radiografía de tórax vemos que está llena de agua y está como este corazón en gota, como un vasito así para servir agua. Y el voltaje alternado y reducido en el electrocardiograma. Esas son como características súper específicas del taponamiento, como que se tienen que saber. Yugular ingurgitada, hipotensión, reducción del voltaje, alternancia eléctrica y el corazón en gota. ¿Ya? Em, como el cuadro lleva 2 horas, esto es lo más probable que sea un taponamiento cardíaco, porque el infarto podría llevar como al taponamiento cardíaco, pero como complicación más de, no sé, 3, 4 días en adelante. Aparte, como que la C, si bien pudo haber estado causada por la A, es más correcta la C, porque ya no es como tanto el diagnóstico de infarto, sino más bien el taponamiento. Eso más que nada. Y la disección aórtica no debería generar este choque obstructivo. Y se asocia más como a un dolor irradiado a dorso, súbito. Y la insuficiencia mitral debería generar un soplo. Y no hay soplo acá. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿No? Pero cuando vean otra pregunta de taponamiento cardíaco, van a cachar al tiro. Porque están estas mismas como características. Acuérdense también del taponamiento cardíaco como complicación tardía de un infarto. Creo que la vimos acá. En las primeras preguntas. Cuando se rompe la pared, se puede generar un taponamiento cardíaco. Creo que está acá. Era lo mismo. Un paciente como que tuvo un infarto y después está hipotenso, con la yugular ingurgitada, ruidos cardíacos bajos, el electrocardiograma con voltaje bajo. ¿Se fijan? Esos son los dos escenarios. La pericarditis y la complicación de un infarto. O una lesión así como por arma blanca.
que genera un taponamiento cardíaco, pero como más hemorrágico que por líquido pericárdico. Ya. ¿Alguna duda con eso? Si no, le damos con la última. No, yo no tengo duda. Ya, ¿Leo esta? dale. Ya. Mujer de 72 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar en la infancia, tratada exitosamente y sin secuelas, hipertensión y obesidad. Consultó por cuadro clínico compatible con insuficiencia cardíaca de varios años de evolución. Inició terapia depretiva con regular respuesta. En su estudio se realizó electrocardiograma compatible con crecimiento auricular izquierdo, radiografía de tórax que evidenció leve cardiomegalia con banda radiopaca pericárdica más congestión pulmonar y ecocardiograma que informó dilatación vía auricular. Ventrículo izquierdo levemente dilatado, con motilidad global y segmentaria normales. En la fracción de eyección 58 y disfunción diastólica severa con severo aumento de presiones de fin de diástole sin derrame pericárdico. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable? Ya, algo que se me olvidó decirle es que dentro de las etiologías como infecciosas de la pericarditis, obviamente está la tuberculosis, que es nuestro gran comodín. Y otras cosas importantes acá, ¿qué opinan, por ejemplo, de que inició con cuadro compatible con insuficiencia cardíaca, o sea, con edema? Se inició terapia depletiva con respuesta regular. Que si tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Claro, como que la tiene, no le está funcionando mucho como la terapia depletiva porque acá más que la activación, la sobreactivación del sistema de renina y angiotensina, el gran problema es la congestión a nivel del corazón que genera aumento como de la presión venosa desde el atrio hasta atrás. Ven acá y de ahí para abajo. Ya, Por eso entonces no le como que le está dieron la funcionando terapia, tan bien. Porque el le fármaco no dieron va a la arreglar terapia, la causa del edema. ya, dale. Ya. Y lo otro es que hay un leve crecimiento auricular, que eso también se puede haber visto porque cuando el corazón está más rígido y le cuesta llenarse y tiene aumento de las presiones de fin de diástole, no sé si saben o se acuerdan a qué se refería ese concepto. ¿Cuál? Cuando aumentaba la presión de fin de diástole, ¿Sí? la poscarga, Más que ¿o a qué te la refieres? carga, más que nada la precarga. Es un corazón que Ah, le la, cuesta llenarse, que hay que ya, tener ya, mucha sí, sí. presión para meter la misma cantidad de volumen. Por eso te habla de una disfunción diastólica, un corazón que le cuesta llenarse. Eh, Así que eso, una alteración como constrictiva del pericardio, cosas súper típicas, la disfunción diastólica. Aumento de las presiones de fin de diástole porque le cuesta llenarse al corazón y el edema. ¿Ya? La miocarditis viral tendría una alteración de la motilidad global, y acá dice que es normal. Lo mismo con las otras miocardiopatías, en el fondo esos tendrían una alteración de la motilidad del miocardio. Acá el miocardio se mueve bien, solo que no puede abrirse bien porque el pericardio está rígido. Ahí está el problema. Igual no nos podríamos confundir con esta leve cardiomegalia pensando en una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Pero si lo No. pensáis, la Ujú. radiografía de tórax evidenció leve cardiomegalia, ahí a veces cuesta como diferenciar efectivamente lo que está aumentando, porque si el corazón le cuesta como distenderse, igual se va a generar la hipertrofia para que se pueda como expandir con más fuerza. Claro. Bueno, y esta banda radiopaca pericárdica Esa es la hace pericarditis. alusión a qué? Ya, a la pericarditis. Se ve radiopaco porque es lo que tiene el Es más pericardio, blanco. porque está fibroso. Ya, súper.
Porque tiene líquido en el fondo también. Líquido y más fibroso, claro. Es más denso que solo el aire. A ver, veamos una foto. Bueno, Esta es la banda radio opaca, como esa cosa del gas. Si se fijan acá, es como un borde. ya vale, gracias. Pero ahí la clave era aumento de presión de fin de diástole y al antecedente de la tuberculosis, que podría generar como secuela una pericarditis como más crónica. Pero eso, voy a dejar de grabar.